Capítulo 397, criticado. Mierda, esto es una mala idea. Pero si no hago algo. El techo retumbó mientras el frenético Bernir buscaba un arma adecuada para la ocasión. La instalación de pruebas albergaba numerosos dispositivos rúnicos capaces de dañar incluso a los monstruos más formidables y causar daños significativos a las manzanas de la ciudad. Sin embargo, en medio del caos actual, le resultó difícil tomar una decisión. No creo que esto sea de mucha ayuda. Bernir levantó un objeto sustancial conocido como rifle rúnico, una creación de su jefe. No estaba seguro de cómo funcionaba, pero comprendía que podía usarse para defenderse de monstruos o intrusos. El dispositivo presentaba un botón disparador que no requería uso de maná, y se podía insertar un cartucho de batería reemplazable en su centro, eliminando la necesidad de la voluminosa mochila con batería que normalmente usaba. Este diseño innovador redujo el peso y mejoró la movilidad, aunque tuvo el costo de una carga más limitada. En circunstancias normales, este equipo podría haber sido suficiente contra los intrusos típicos. Sin embargo, ahora se enfrentaban a un desafío formidable en forma de cultistas abisales y monstruos no muertos. Bernir podía imaginarse logrando eliminar a algunos no muertos o cultistas regulares antes de tener que depender de la ayuda de Roland. Mientras examinaba la variedad de armas de última generación, no pudo evitar maldecir su papel como no combatiente. Reconoció su utilidad limitada, e incluso si estas armas fueran potentes, entendió que en el momento en que fuera descubierto por un combatiente capaz, se convertiría en una carga. Tal vez debería irme. Los pensamientos de Bernir vacilaron mientras consideraba a las personas a las que había guiado a través de los túneles de escape. Cargaron a los invitados dormidos en un carro, que los transportó de forma segura a su refugio. La salida presentaba menos complicaciones que la entrada y se podía desbloquear usando una tarjeta rúnica que le había dado Roland. Entonces, cuando ya no se necesitaba su ayuda abajo, tomó la decisión de escabullirse y ofrecer su ayuda arriba. Bernir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Mientras contemplaba la viabilidad de su plan, de repente sintió un golpe en su hombro y una voz lo llamó. Sorprendido, disparó accidentalmente el arma que sostenía y cayó al suelo. Mientras se daba la vuelta, la persona detrás de él saltó hacia atrás aterrorizada y dejó escapar un grito al dar a conocer su presencia. Misus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería hacerte la misma pregunta. Ante él estaba Elodia, que recientemente se había convertido en la esposa de Roland. Su ropa se veía diferente y llevaba una mochila similar a las que se usan para las baterías rúnicas. Su vestido de novia había sido reemplazado por una resistente armadura de cuero adornada con componentes metálicos y con runas inscritas. Era evidente que este traje había sido elaborado por Roland, aunque Bernir desconocía su propósito específico. Solo quería ayudar, pero ¿y tú? Este no es el camino hacia el túnel de escape. Ella desvió la mirada y Bernir entrecerró los ojos. Inmediatamente le resultó evidente que ella probablemente tenía exactamente la misma idea. Este palacio sirvió como campo de almacenamiento y prueba para multitud de armas rúnicas, y era la mejor zona para prepararse antes de subir al ascensor. Jaja, veo que ambos teníamos el mismo plan tonto. ¿Qué quieres decir con tonto? Bien. Antes de que Bernir pudiera responder a la pregunta, todo el lugar empezó a temblar. El techo reforzado, que había sido meticulosamente preparado para tales situaciones, comenzó a agrietarse e incluso comenzaron a caer rocas de gran tamaño. Los dos se movieron apresuradamente, intentando evadir el entorno que se derrumbaba. ¿Qué fue eso? No lo sé, deberíamos comprobarlo. ¿Sí? Casi lo olvido. Afortunadamente, no necesitaban especular sobre la situación. Los ojos golémicos, que funcionaban de forma muy parecida a las cámaras modernas, estaban colocados estratégicamente por todo el complejo. Roland había configurado múltiples estaciones desde las cuales una persona podía ver transmisiones en tiempo real desde estas cámaras rúnicas. Una de estas estaciones estaba cerca, y los dos se dirigieron apresuradamente hacia allí para controlar a sus aliados. Esto no se ve bien. Aunque les llevó alrededor de medio minuto localizar una cámara golémica en funcionamiento, finalmente revelaron la verdad. Observaron una criatura grotesca y de otro mundo que golpeaba a todos, e incluso Roland con su formidable armadura no era rival para ello. Mientras observaban cómo se desarrollaba la batalla, rápidamente se dieron cuenta de que la situación en la superficie era terrible y que el grupo probablemente se enfrentaba a una batalla perdida. Yo creo que necesitaremos algo más grande que estos.
Bernir miró la pequeña arma mágica que había elegido inicialmente y la arrojó a un lado. Era evidente que si incluso un grupo de poseedores de clase de nivel 3 no podía manejar una criatura de esa magnitud, entonces los dos solo serían un obstáculo. Realmente no podemos hacer nada más que esperar aquí. ¿Dónde están esos soldados? Elodía frunció el ceño, ya que había cumplido su papel al convocar a los caballeros. Luego, reunió algunos elementos de la sala del pánico y se dirigió a este lugar. Entendió que iba en contra de los deseos de Roland, pero no podía simplemente quedarse allí. Si había algo que pudiera hacer para ayudar, estaba dispuesta, pero en ese momento parecía que no había nada que pudiera hacer además de correr. ¿Realmente no hay nada, Bernir? Oh. Su mirada se encontró con la de Bernir mientras él luchaba por encontrar una solución. Había numerosos elementos en esta instalación de pruebas, pero ninguno de ellos parecía lo suficientemente poderoso como para ser de ayuda. Podrían intentar reunir todos los explosivos mágicos para crear una cortina de humo, pero su efectividad parecía limitada. Sin embargo, mientras inspeccionaba el área, sus ojos se posaron en el gran exoesqueleto que había estado aprendiendo a operar recientemente. Espera, ¿podría haber algo con esa cosa? ¿Podría ser posible? En realidad, sí, hubo un arma experimental que creó el jefe, pero dijo que era demasiado peligroso probarla aquí, así que nunca la probamos. Bernir sabía que no era la mejor idea, pero el arma en cuestión era la mejor apuesta. La forma en que Roland se lo explicó y cómo lo trató le dio cierto mérito a la idea. Si fuera algo que pudiera destruir toda la instalación de pruebas, entonces tal vez sería lo suficientemente poderoso como para destruir ese extraño horror en la superficie. Pronto corrió hacia el objeto específico que estaba cubierto con un trozo de tela gris, y con un fuerte tirón se les reveló. ¿Eso es todo? Sí. Pero no es demasiado grande, ¿cómo lo sacaremos afuera? Déjamelo a mí, con el exoesqueleto puedo hacerlo. ¿Pero? ¿Hay algún problema? Preguntó Elodía mientras Bernir estudiaba el peculiar equipo rodeado por una maraña de cables. Tenía una ranura para lo que parecía ser una barra de hierro en el centro y parecía un cañón, pero con un diseño diferente a todo lo que había visto jamás. Sí, el exoesqueleto es bastante ruidoso. Dudo que podamos introducirlo sin llamar la atención. Además, no estoy seguro de que tengamos tiempo suficiente para apuntar a algo. Bernir respondió, su preocupación por la practicidad del dispositivo era evidente. El dispositivo estaba destinado a disparar la barra de hierro en el centro hacia un objetivo delante de él, pero actualmente parecía nada más que un cañón de cañón estacionario y de gran tamaño. Probablemente necesitaría apuntarlo manualmente con la ayuda del exotraje. Dados los feroces ataques de largo alcance de la criatura con sus tentáculos, probablemente resultaría ser un adversario formidable, y los eliminaría rápidamente si aparecieran afuera. Creo que podemos hacerlo. Mira aquí. Elodía, por otro lado, parecía estar animada. Presionó un botón lateral que estaba en la mochila rúnica que llevaba. En el momento en que lo hizo, toda su forma comenzó a desdibujarse y Bernir ya no pudo percibir su presencia. Luego, después de pasar un segundo, ella comenzó a aparecer ante él nuevamente y rápidamente entendió lo que estaba planeando. ¡Genial! Con eso puedo sacar el arma y el monstruo no me verá. Rápido, necesito instalarlo en el exotraje. Ahora el plan finalmente comenzó a desarrollarse, pero antes de que pudiera agarrar la mochila, Elodía sacudió la cabeza. No, no funcionará sin esta armadura, simplemente iré contigo. Pero señora el jefe. Voy contigo, no hay tiempo. Pero. Pudo ver la determinación en sus ojos y se dio cuenta de que no podría disuadirla de tomar esta decisión. Normalmente, habría sido mejor para él encargarse de esta tarea solo y evitar poner a más personas en riesgo en esta peligrosa misión. Sin embargo, como sus amigos estaban perdiendo terreno rápidamente, no había tiempo que perder. Después de un poco de ida y vuelta, finalmente se dio y activó el exoesqueleto que le permitiría transportar el gran y extraño cañón por encima del suelo. El plan se puso en marcha. Bernir operó el exoesqueleto, soportando el peso del enorme cañón mientras se dirigían hacia una de las salidas de emergencia. Mientras atravesaban el taller, tuvieron que lidiar con daños colaterales y la aparición ocasional de extraños tentáculos negros. El ascensor no funcionaba, pero afortunadamente otra salida permaneció intacta, lo que permitió a Bernir transportar el arma. Dentro del hechizo de invisibilidad, los dos no podían comunicarse entre sí. Todo sonido fue suprimido y se movieron rápidamente, conscientes de que su invisibilidad no duraría para siempre.
Finalmente, salieron afuera, solo para presenciar cómo el dicho horror golpeaba a Roland y lo inmovilizaba contra el suelo. Si bien la situación seguía siendo terrible, por alguna razón inexplicable, la monstruosidad parecía tomarse su tiempo para jugar con sus oponentes durante el combate. Este respiro inesperado les permitió tener un momento precioso para prepararse. Justo a tiempo, cuando el hechizo protector que ocultaba su aproximación estaba a punto de fallar, Bernir logró posicionar el cañón y apuntar al monstruo. Se había detenido frente a Roland, sus tentáculos jugando con él, lo suficientemente cerca para que su plan surtiera efecto. Con un movimiento de palanca, el peculiar cañón cobró vida. El ruido que generó fue parcialmente amortiguado por el hechizo que se desvanecía, pero finalmente, el monstruo sintió que algo andaba mal. Sin embargo, en ese momento ya era demasiado tarde. Roland escuchó un sonido extraño desde la distancia justo en el momento en que la criatura se detuvo con su movimiento asesino. La cuenca de su ojo estuvo a punto de ser perforada, pero luego se produjo una explosión en un costado. También notó que su esposa y su asistente se materializaban aparentemente de la nada. Aunque quería gritarles que corrieran, la situación finalmente podría estar cambiando a su favor. Mientras el monstruo se preparaba para saltar, Roland agarró el tentáculo que estaba justo ante sus ojos. Simultáneamente, mientras Bernir y Elodía ejecutaban su plan, canalizó todas sus reservas de maná para enviar una oleada de electricidad a través del cuerpo de la criatura. Sabía que no mataría a la criatura, pero si podía detenerla aunque fuera por un momento, tal vez podrían encontrar una manera de sobrevivir a este encuentro. Luchando por mantener su visión enfocada en la situación que se estaba desarrollando, Roland se dio cuenta del arma que su asistente había empleado. Era un cañón de riel experimental en el que había estado trabajando recientemente. Al incorporar una runa de electricidad en el sistema y rodearla con cables mágicamente conductores, logró cierto éxito. Aunque el arma en cuestión no había sido probada exhaustivamente, parecía funcionar, con el inconveniente de que se autodestruía inmediatamente después de lanzar el proyectil de barra de hierro al monstruo. A pesar de su deseo de comprobar el bienestar de Elodía después de la explosión, el monstruo que se retorcía frente a él exigía toda su atención. Incluso mientras le infundía energía eléctrica, continuó agitándose y le dio algunos golpes más a su cuerpo ya maltratado. Sin embargo, logró contener al monstruo el tiempo suficiente para que la barandilla diera en el blanco. La velocidad del proyectil era realmente notable y traía consigo un aura electrizante de maná. Tras el impacto, una inmensa explosión de energía eléctrica y calor envolvió la zona. Roland, que estaba cerca, fue arrojado hacia atrás con fuerza, y algunos de los tentáculos de la criatura fueron arrancados y arrojados junto a él. El monstruo convulsionó, emitiendo un chillido ensordecedor, antes de que el humo y la tierra envolvieran toda la vecindad. Lo hicimos. Ja, toma eso, bastardo apestoso. El grito alegre de Bernir desde un lado trajo alivio a Roland, asegurándole que su asistente estaba ileso. La barandilla continuó elevándose, incluso después de perforar la monstruosidad, creando un agujero considerable en la pared cercana. Esto sugirió que había penetrado con éxito el duro exterior del monstruo, lo que generó esperanzas de que finalmente podría poner fin a esta pesadilla. ¿Por qué vinieron ustedes dos aquí? Salgan de aquí. Roland no tenía intención de esperar a que se asentara el polvo. Los dos individuos que había esperado desesperadamente mantener a salvo de la criatura acababan de llegar. Si bien podrían haberlos salvado de esta abominación, era demasiado pronto para bajar la guardia. Pero, solo vamos. Le gritó a Elodía, quien gritó desde detrás de Bernir, quien aparentemente la había protegido de la explosión con la ayuda del traje. El polvo comenzó a aclararse lentamente, revelando las consecuencias de la poderosa explosión del cañón de riel. El monstruoso Eldritch Horror estaba en el suelo, con sus tentáculos retorciéndose y ardiendo por la intensa descarga eléctrica. Humo y vapor emanaban de su forma carbonizada mientras yacía inmóvil, mostrando signos de daños graves. Por un momento, realmente pareció que el monstruo había sido derrotado, pero Roland lo sabía mejor. Si la explosión lo hubiera destruido, entonces ya estaría obteniendo puntos de experiencia. Había dos posibilidades. O aún no estaba muerto pero pronto sucumbiría a sus heridas o la batalla aún no había terminado. Mierda. Fue lo último. El monstruo se disparó abruptamente en el aire, usando sus numerosos apéndices para impulsarse del suelo. Tenía un enorme agujero en el medio de su cuerpo, pero el núcleo que lo anclaba no estaba completamente destruido.
El corazón negro y palpitante con múltiples ojos estaba roto, pero más de la mitad permanecía intacto. A pesar de estar herida, la criatura estaba lejos de estar muerta. Aléjate, ahora. Está apuntando a ti. Gritó en tono desesperado, intentando reunir algo de poder. Sin embargo, su cuerpo lo traicionó y sus piernas temblorosas solo pudieron impulsarlo hacia adelante, gateando débilmente. Su cabeza se levantó bruscamente para ver una masa de apéndices afilados descendiendo sobre ambos. Poco después, escuchó a uno de ellos gritar, la voz pertenecía a Bernir, quien había soportado la peor parte del ataque de la criatura. El gran exoesqueleto en el que se encontraba se convirtió en el objetivo principal, y pronto, partes de él se dispersaron en todas direcciones, mientras Roland luchaba por mantener su concentración. ¡No! Roland solo pudo gritar cuando el monstruo descendió sobre sus seres queridos, las dos personas que más quería en este extraño mundo. Sin embargo, solo pudo morderse el labio inferior, infligiendo dolor para evitar perder el conocimiento. Su mirada permaneció fija en la fuente de su situación, el eldritch horror que había causado todo este caos. Poco después, siguieron los gritos de su esposa, pero no estaba seguro de lo que había sucedido, ya que una nueva fuerza se materializó momentos después. El área se iluminó una vez más con un brillo dorado cuando un brillante rayo de energía, parecido a una lanza de luz, chocó con la monstruosidad. Se originó desde fuera del complejo y pronto fue seguido por más lanzas de luz. Todos descendieron sobre el monstruo, incrustándose en su forma grotesca. Los sonidos de la gente gritando desde afuera y el acercamiento de individuos fuertemente armados llegaron a sus oídos. Reconoció el ruido metálico de una armadura pesada y supo que había llegado ayuda del exterior. Sin embargo, su atención estaba en otra parte y comenzó a arrastrarse frenéticamente en la dirección donde habían estado Elodía y Bernir. Su cuerpo no respondía del todo, pero estaba decidido a alcanzarlos a cualquier precio. Mientras el eldritch horror se concentraba en los recién llegados, tuvo tiempo suficiente para llegar allí. Con cada paso que daba, más le dolía el cuerpo, pero superó el dolor, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras buscaba desesperadamente cualquier señal de sus seres queridos. A medida que se acercaba al lugar donde habían sido atacados, encontró algunos pedazos esparcidos del exoesqueleto y algo de ropa rota. El pánico se apoderó de su corazón mientras temía lo peor. Gritó sus nombres con voz ronca y llena de desesperación, pero no hubo respuesta. El caos a su alrededor continuó mientras la batalla continuaba, con los rayos de energía dorada golpeando al eldritch horror repetidamente, provocando que convulsionara y emitiera chillidos ensordecedores. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuchó un leve gemido proveniente de debajo de un montón de escombros. Con fuerzas renovadas, comenzó a cavar entre los escombros, descubriendo primero a Elodía, que había resultado herida pero estaba viva. Exhaló un suspiro de alivio pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. No muy lejos de ella, había un pequeño charco de sangre y en él un brazo cortado. Capítulo 398, el horror termina. No dejes que la bestia impía se recupere. Carga. Por Solaria. Un pelotón de caballeros, con sus armaduras adornadas con el símbolo del sol, se apresuró valientemente a enfrentarse a la amenazadora criatura. Detrás de ellos, un grupo más pequeño de sacerdotes cantó encantamientos sagrados y convocó lanzas doradas de luz radiante. Cada sacerdote extendió su mano, dirigiendo los rayos de energía divina hacia la monstruosidad que se acercaba. La criatura, a pesar de sus heridas y de ser superada en número, no mostró miedo y continuó su carga implacable, sin inmutarse por el poder combinado de los caballeros y sacerdotes. La batalla entre la luz y la oscuridad había comenzado y la monstruosidad utilizó sus numerosos tentáculos contra los atacantes. Chocaron con los pesados escudos de torre que sostenían los caballeros. Algunos de ellos se mantuvieron fuertes, mientras que otros fueron perforados por extraños apéndices que se convirtieron en taladros carnosos. Fuego. Dad apoyo a los paladines. Un grupo secundario, formado por más de 100 hombres, avanzó desde detrás de la formación de paladines solarianos. Al recibir la orden, los arqueros respondieron rápidamente lanzando una andanada de flechas que se encendieron en llamas mientras descendían sobre la amenazante criatura. El cielo nocturno se iluminaba con flechas de fuego mientras llovían, un esfuerzo por debilitar a la bestia y desgastarla con el tiempo. Aunque la criatura era una amenaza de alto nivel, el daño acumulado de estos ataques a distancia gradualmente pasaría factura. La estrategia era clara. Agotar la salud y la resistencia de la criatura desde una distancia segura, reduciendo su formidable fuerza.
Una vez debilitada la criatura, se podría lanzar el asalto final, poniendo fin a la amenaza que había aterrorizado esta ceremonia nupcial. Los gritos de los hombres resonaron y la criatura respondió con chillidos agudos mientras su cuerpo soportaba golpes implacables. A pesar de sus intentos de protegerse con numerosos tentáculos, a la criatura claramente se le estaba acabando el tiempo. Se había aferrado a la vida a través del ritual de transformación incompleta, pero ahora su condición se estaba deteriorando rápidamente. Un lodo negro resumaba de su cuerpo principal, burbujeando para liberar gas nocivo a medida que comenzaba a morir. La criatura impía estaba vacilando. Ahora es nuestra oportunidad. Algunos de los caballeros santos reconocieron que la criatura se acercaba a su fin. Si bien la paciencia era una opción, los numerosos tentáculos del monstruo aún representaban una amenaza para sus aliados. Los vapores negros que emanaban de su cuerpo no solo eran venenosos sino que posiblemente también estuvieran malditos. Era más prudente poner fin a esto rápidamente para evitar más víctimas. Así, desde dentro del grupo de caballeros solarianos, un pequeño escuadrón de 5 dio un paso al frente. Todos estaban adornados con una distintiva armadura dorada, y su resplandor servía como símbolo de su fe y poder. Sus armaduras emitieron una luz radiante y fueron envueltas por una aurora de energía divina. En el instante en que entraron en el alcance de la nube oscura que se había formado, se desintegró ante su sagrado resplandor. 2 individuos, cada uno empuñando un gran escudo, avanzaron y absorbieron la peor parte de los ataques del monstruo. Sus escudos soportaron una ráfaga de golpes de los apéndices de la criatura y, aunque estaban doblados en algunos lugares, los 2 paladines siguieron adelante con su carga. Siguiendo a los paladines que portaban escudos, 3 espadachines dieron un paso adelante, cada uno empuñando un tipo diferente de espada. Estas espadas fueron rápidamente envueltas en un aura dorada, que usaron para entregar la retribución divina a la bestia impía. Con cada movimiento, lograron desalojar zarcillos y tentáculos, avanzando constantemente hacia el núcleo dañado del monstruo, que continuaba irradiando energía abisal corrupta. A pesar de su estado debilitado, la monstruosa criatura se mantuvo ferozmente decidida. Se negó a ceder y, en cambio, continuó defendiéndose con tenacidad implacable, lanzando contraataques contra los caballeros dorados que se atrevieron a enfrentarlo. La batalla entre la criatura abisal y los caballeros del sol continuó mientras sus gritos cubrieron toda el área. Mientras se desarrollaban estos valientes esfuerzos, una escena diferente se desarrollaba cerca. En un lugar que una vez ocupó la criatura abisal, un hombre que llevaba una armadura rúnica dañada agarraba a otro individuo. Debajo de ellos, se había formado un pequeño charco de sangre, proveniente de un brazo desmembrado que ahora se había vuelto completamente de obsidiana. ¿Cómo es él? No lo sé, perdió mucha sangre, y esta herida, no está sanando adecuadamente, debe haber sido algún tipo de maldición. Bernir. Roland desvió la mirada hacia el lado donde había caído la mano cortada de Bernir. En medio del ataque de la criatura, el exoesqueleto había sido dañado en muchos lugares, y con él, la mano de Bernir había sido cortada por la mitad del antebrazo. Roland se había visto obligado a amputar aún más la parte restante debido a la propagación de una extraña corrupción. La mano sobrante ahora se había vuelto negra, burbujeando y transformándose en un lodo oscuro ante sus ojos. Su armadura había sido destruida en su mayor parte, pero tenía suficiente maná para reformarla y continuar suministrando maná sagrado emulado al lugar afectado. Incluso después del recorte secundario, la corrupción solo se detuvo gracias a la rápida intervención de su parte. Parecía que una persona como Bernir, que no poseía ningún tipo de clase de combate y un cuerpo más débil, era muy susceptible a ser herido por ese monstruo. El propio Roland había sido cortado en algunos lugares, pero su cuerpo era de alguna manera capaz de resistir la corrupción y, junto con ella, había ganado un nuevo tipo de resistencia. Resistencia abisal a la corrupción. Habilidad pasiva L2. Levanta resistencias a la corrupción abismal. Esta forma de daño probablemente era exclusiva del eldritch horror al que se había enfrentado, quizás también específica de otras criaturas abisales corruptas. Era posible que Bernir hubiera adquirido esta habilidad, pero al carecer de una estadística de vitalidad suficientemente alta para apoyar la recuperación de su cuerpo, resultó insuficiente para contrarrestar la aflicción. Ahora había perdido su brazo derecho y su sustento como herrero podría estar en peligro. Sin embargo, todavía estaba vivo y su debilitado corazón poco a poco iba recuperando fuerza. Su vida no debería estar en peligro, pero tenemos que salir de aquí, esa cosa todavía está ahí. Al principio, Roland consideró recuperar la mano cortada de su amigo.
A partir de su investigación, sabía que ciertos clérigos de alto nivel poseían la capacidad de volver a unir los miembros perdidos si la curación se producía poco después del incidente. Sin embargo, la mano en cuestión se estaba deteriorando rápidamente hasta convertirse en un charco de lodo corrupto, lo que probablemente la hacía inútil para tal procedimiento. La seguridad aún no estaba garantizada en su situación actual. Aunque los soldados habían llegado del exterior y estaban luchando contra el monstruo, el peligro aún acechaba cerca. Necesitamos UF. ¿Qué ocurre? No es nada, preguntó Elodia mientras ayudaba a Roland a ponerse de pie. La batalla había pasado factura a su cuerpo, con algunas costillas rotas y probablemente huesos rotos en las piernas. Apenas podía soportar su propio peso, y mucho menos llevar a Bernir a un lugar seguro. Su esposa, que estaba en mejores condiciones, se encargó de apoyar a su amigo. A pesar de que Bernir estaba inconsciente y pesaba bastante, ella persistió, decidida a evitar que sucedieran más daños a las personas en esta terrible situación. Por suerte para los tres, la noche del horror estaba llegando rápidamente a su fin. El hechizo que mantenía al monstruo en su lugar finalmente comenzó a flaquear. Otro extraño chirrido del monstruoso lecho del río recorrió todo el complejo, aunque esta vez Roland pudo sentir que el maná corrupto se estaba disipando rápidamente. Luego, poco después, recibió una confirmación junto a una ventana informándole que había adquirido algo de experiencia. El dicho Ror ha sido asesinado. La experiencia se distribuirá según la aportación. Aunque no había dado el golpe final y no fue directamente responsable de lanzar la barandilla a través del corazón del monstruo, la contribución que hizo fue sustancial. Había sido suficiente para él subir de nivel varias veces, reforzando la posibilidad de que se tratara de una criatura de nivel 4. Ahora no era el momento de echar un vistazo a su pantalla de estado, ya que había asuntos más urgentes entre manos. Los individuos que habían derrotado a la criatura seguían siendo un misterio y, a juzgar por los patrones de maná que percibía, parecían estar afiliados a la iglesia. En su condición actual, enfrentarse a un nuevo titular de clase de nivel 2 probablemente sería una tarea imposible. Bernir permaneció inconsciente y Elodia había agotado su batería rúnica, ofreciendo potencia de fuego limitada. El único consuelo en esta situación era que el monstruo estaba muerto y que algunos refuerzos se acercaban por detrás. No estaba del todo solo, pero poco después surgió otro problema que llevó a algo que deseaba mantener oculto por un tiempo más. Hay gente aquí. Es el caballero comandante. Apoye al caballero comandante. Entre el grupo que llegó primero, Roland reconoció algunas caras familiares. Eran los soldados a los que les había estado suministrando armas y les había ayudado en su entrenamiento. Un contingente considerable de ellos se reunió rápidamente a su alrededor. No muy lejos de este grupo, se materializó otra asamblea de personas. Era evidente que este grupo pertenecía a la iglesia, y algunos de sus miembros parecían ser paladines de alto nivel, posiblemente parte de la unidad de la Inquisición. Agni, en su forma divina como el lobo de la luz del sol, emergió repentinamente de la maleza. Había regresado rápidamente con su maestro una vez que recuperó sus fuerzas. Aunque su cuerpo estaba magullado y maltratado, con la ayuda de sus energías sagradas, se estaba recuperando rápidamente. El potente maná radiante que emitía era bastante llamativo y probablemente llamaría la atención de la iglesia, una situación que había tratado de evitar. Dentro del grupo de caballeros solarianos, Roland pudo distinguir algunas piezas distintas de armadura. Se parecían a los que había visto en el pasado mientras interactuaba con el Alto Inquisidor, quien supuestamente conocía a su padre. Los 5 individuos que llevaban estas armaduras similares no parecían ocupar las mismas posiciones de alto rango, pero probablemente eran al menos titulares de clase de nivel 3. Los miembros de la iglesia se detuvieron abruptamente al ver al lobo de fuego. Era una criatura mencionada en algunas de las antiguas leyendas, aunque Roland no estaba del todo familiarizado con ellas. La posibilidad de que intentaran separar a Agni de él después de darse cuenta de sus orígenes era motivo de preocupación. Sin embargo, en su actual estado debilitado, sería incapaz de detenerlos. Si bien su bando había sido reforzado por algunos soldados, ninguno de ellos podía igualar la fuerza de los paladines solarianos. Cuando los miembros de la iglesia y los paladines solarianos comenzaron a converger, Roland tuvo que tomar una decisión difícil. Necesitaba garantizar la seguridad de su esposa, Elodia, y de su amigo herido, Bernir, y al mismo tiempo proteger a Agni de ser secuestrado.
Su mente se apresuró a encontrar una buena excusa para esta situación, pero antes de que pudiera abrir la boca su visión comenzó a flaquear. Oye, hazlo junto. Luchó por escuchar la voz de Elodia mientras caía de rodillas. Su cuerpo estaba sucumbiendo rápidamente a la tensión, y la conciencia se desvaneció antes de que pudiera pronunciar una palabra, la oscuridad lo envolvió mientras se desmayaba. De repente, estaba cayendo a través de un extraño túnel con voces de sus encuentros pasados llamándolo mientras se sumergía en el vacío. Primero, vio a su yo más joven, confinado en una biblioteca y mirando por la ventana. Su hermano Robert practicaba diligentemente su manejo de la espada, lanzando miradas de desaprobación en su dirección. La visión pronto cambió a un trío de mujeres jóvenes navegando por una mazmorra, y él iluminaba el camino usando el más simple de los hechizos de luz. Luego, se encontró de nuevo en un taller, trabajando en su primera espada rúnica. De repente, el paisaje se oscureció y se vio empujado a su primer encuentro con los cultistas. Finalmente, se encontró en la ciudad de Albrook, rodeado de gente con rostros sonrientes que pronto se pusieron patas arriba. El paisaje se volvió carmesí y se oscureció, y todo lo que resonó fueron los gritos incesantes. Extendió la mano desesperadamente, intentando agarrar algo, pero en cambio, continuó cayendo más profundamente en el abismo. Las imágenes de su pasado se desvanecieron gradualmente, dejando solo un inquietante y opresivo silencio de vacío. Entonces, cuando se dio la vuelta, algo se materializó. Un ojo colosal se abrió ante él en el vacío de la nada. Lo miró fijamente, contemplando su descenso como si juzgara su valor. Su propia mirada fue atraída por este ojo gigantesco, parecía saberlo todo y escudriñaba profundamente en su alma, despojándolo de su esencia. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser consumido por la mirada, sus propios ojos se abrieron de golpe. Lo primero que notó Roland fue un techo desconocido, un diseño que no recordaba del todo. Los recuerdos de los eventos que involucraron a los cultistas en su casa rápidamente regresaron a él, despertándolo sobresaltado. Intentó levantar el cuerpo, pero algo andaba mal. No fue el dolor lo que lo detuvo, sino más bien un peso presionando su pecho. Cuando miró hacia abajo, rápidamente se dio cuenta de que había una persona encima de él, y esa persona era su ahora esposa, Elodia. Elodia estaba apoyada contra su pecho, sentada al lado de la cama donde yacía. Cuando tuvo un momento para evaluar la situación, reconoció su entorno. Las sábanas blancas que separaban su cama de las demás eran un claro indicio. Se había encontrado en la enfermería de la iglesia de Solaria y ahora, aparentemente, también era uno de sus pacientes. Su mano se movió hacia esos largos mechones de obsidiana cuando decidió no moverse más. Su presencia aquí le dio algo de consuelo y le permitió pensar. Sin embargo, pronto escuchó el sonido metálico de una armadura pesada acercándose a ellos. Los patrones de maná que rodeaban a los individuos que se acercaban eran inequívocamente de naturaleza divina. No era extraño suponer que eran paladines de la iglesia, que probablemente venían a conversar con el hombre involucrado en el reciente encuentro con el cultista. Finalmente esos bastardos solarianos se han ido. Necesitarás más que eso para matar al gran Kovac. Sin que todos los involucrados en el incidente lo supieran, una extraña criatura surgió de un árbol hueco. Al principio, parecía ser una persona arrugada, pero pronto se hizo evidente la falta de una parte inferior del cuerpo. En cambio, la criatura lucía algo parecido a patas de araña, lo que le permitía arrastrarse silenciosa y rápidamente por el entorno. Malditos tontos arruinaron toda la misión. Me llevará años recuperar a todos esos no muertos perdidos y mi cuerpo. Kovac, el nigromante, murmuraba para sí mismo mientras navegaba por el bosque. El Eldritch Horror que había convocado había sido derrotado, pero él había sobrevivido. Durante el caos de la batalla, logró protegerse la cabeza y escapar. Temiendo represalias, permaneció escondido en uno de los árboles durante varias noches hasta que la presencia solariana disminuyó. Usé la mayor parte de mi maná para ocultarme, pero valió la pena. Necesito volver con la archisacerdotisa. La cabeza de la araña desapareció en la noche, avanzando sigilosamente hacia la libertad. Todos estaban demasiado preocupados por las consecuencias del Eldritch Horror y el control de daños como para darse cuenta de que Kovac había sobrevivido. El nigromante se rió entre dientes mientras corría entre los árboles, sintiendo una sensación de seguridad. Le llevaría algún tiempo, pero eventualmente podría encontrar refugio en uno de sus templos secretos. La libertad estaba a su alcance, y si lograba salir, podría revelar la verdad sobre su verdadero enemigo, Wayland el caballero comandante, al culto.
Pronto, sus ejércitos descenderían para capturar a los irregulares y sacar a la luz todos sus secretos. Quedó claro que él era el único capaz de afectar su reliquia y su culto no rehuiría poner toda esta isla patas arriba para atraparlo. ¿Oh? ¿Qué es esto? Una criatura bastante fea. ¿Qué? De repente, el nigromante sintió un cambio en el ambiente. Podía sentir que se había usado algo de magia, pero en su estado actual, realmente no podía hacer nada al respecto. Alguien estaba allí, observándolo y no estaba seguro de su ubicación, solo que necesitaba escapar rápidamente. Su forma cambió hacia las sombras mientras intentaba esconderse entre la hierba alta y detrás de los árboles, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Kobab siguió adelante con su escape, pero parecía como si estuviera atravesando el mismo lugar repetidamente. En su estado debilitado, no podía comprender ni resistir el hechizo que lo había atrapado, pero estaba seguro de que había sido atrapado en alguna forma de ilusión. Por fin, cuando se detuvo, surgió un individuo. Estaban envueltos en un aura de llamas azules, claramente dirigidas a su forma actual. ¿Cansado de correr? Buena elección, ¿ahora qué debo hacer contigo? Preguntó la persona, su voz sensual y seductora. Pronto su forma emergió para presentar al enojado nigromante a su enemigo, una mujer seductora con varias colas y grandes orejas de zorro. Las llamas detrás de ella volaron hacia adelante para rodear la cabeza de la araña no muerta, sin permitirle escapar. Detener. Mantén tu mano. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. ¿Oh, quieres hacer un trato? La mujer se rió entre dientes mientras señalaba con su dedo, las llamas azules se acercaban a la cabeza retorcida del nigromante. Detener. ¿Quieres riqueza? ¿Poder tal vez? El culto puede hacer realidad todos tus deseos. Formaré un contrato vinculante contigo ahora. ¿Un contrato? ¿Sí? Lo siento, pero no hago tratos con los de tu clase. La mujer sonrió antes de dirigir su atención una vez más para encender las llamas, apuntando a la cabeza de la grotesca criatura. En el instante en que las llamas hicieron contacto con el pequeño monstruo, la larga vida de Kobab llegó a su fin. Nadie escuchó sus gritos y gritos de agonía y, en poco tiempo, quedó reducido a nada más que un montón de cenizas en el suelo. Quizás debería haberlo capturado o entregárselo a la iglesia, se preguntó mientras miraba el montón de tierra en el suelo. Sin embargo, pronto ella simplemente negó con la cabeza para afirmar que su decisión de ahora era la correcta. No, confiar en estos monstruos nunca es una buena idea, es mejor así. Pronto su forma desapareció del bosque y el paisaje que estaba nublado por la ilusión y el silencio volvió a la normalidad. La invasión de este territorio finalmente había terminado y ningún cultista había sobrevivido, la mujer aquí se aseguró de ello. Capítulo 399, un paladín conocido. Déjame hablar. ¿Estás seguro? Por supuesto, es posible que no lo sepas, pero ya conocí a nuestro amigo aquí antes. No creo que debamos realizar el interrogatorio aquí, hay demasiados testigos. ¿Qué interrogatorio? Detente antes de que se haga una idea equivocada. Roland escuchó una conversación entre 5 personas que se dirigían en dirección a él y a Lodia. Recientemente había recuperado la conciencia después de la batalla con el dicho horror. Aunque había perdido el conocimiento poco después de la batalla, logró presenciar la llegada de la guardia de la ciudad y toda una tropa de caballeros. Su número no superaba el centenar, pero era un espectáculo inusual. Para él era evidente que estos caballeros solarianos no podían haber respondido a su llamado de ayuda. Si bien Elodia llamó a sus propios soldados y se comunicó con la iglesia, no deberían haber sido capaces de enviar tal fuerza. La iglesia probablemente solo podría proporcionar un puñado de clérigos, probablemente no más de 10. Teniendo eso en cuenta, parecía que estos caballeros santos habían estado siguiendo los movimientos del culto de antemano. Probablemente los rastrearon hasta este lugar y lanzaron un ataque tan pronto como el hechizo envolvente se disipó, revelando la ubicación de la batalla. A medida que se acercaban, intentó reconstruir los acontecimientos que se estaban desarrollando. Un recuerdo resurgió rápidamente. El de Agni revelándose a la iglesia en su forma de lobo de la luz del sol, algo que probablemente reconocieron al instante. Sin embargo, esta era solo una de sus preocupaciones, ya que también había empleado la emulación de energía divina durante la batalla y no estaba seguro de la posible reacción del paladín si descubrían esto. Ni siquiera estaba seguro de si eran conscientes de esto todavía, ya que la creación del gran hechizo solar había ocurrido antes de su llegada. Si fuera necesario, podría atribuir este logro a Agni, una bestia divina capaz de generar maná sagrado libremente.
Sin embargo, era arriesgado llamar demasiado la atención sobre Agni, ya que la iglesia podría intentar reubicarlo en un lugar mejor defendido. La iglesia era conocida por proteger a sus santas bestias, y este lugar podría no ser el más adecuado para su seguridad. El tercer problema que pesaba en su mente era venir. Podía recordar claramente que su amigo perdió el brazo, que rápidamente se convirtió en un lodo negro. Su conocimiento de los hechizos sagrados era incompleto, pero sabía que la regeneración de extremidades estaba más allá de las capacidades de un sacerdote de nivel 3. Solo los sacerdotes de niveles superiores podrían poseer las habilidades necesarias, y encontrar uno dispuesto a ayudar a Bernir sería una tarea increíblemente desafiante. Los clérigos de alto rango de este nivel normalmente estaban destinados en el Santo Reino de Alejandría y, a menudo, daban prioridad a ayudar a los soldados capaces dentro de su propia facción. Rara vez se atendían las peticiones de ayuda de los forasteros, y menos aún si se trataba de simples herreros. A medida que las preguntas seguían aumentando, el grupo finalmente llegó y la tela que había estado dividiendo su cama de las demás fue apartada. Me alegro de que esté despierto, señor Wayland, aunque ahora es Sir Wayland, ¿no? El primer individuo que apareció lo tomó por sorpresa. Era una mujer de cabello rubio que parecía paja dorada. Esta apariencia era algo común entre los paladines solarianos, cuyo cabello a menudo se volvía rubio durante el proceso de ascenso a sus clases de nivel 3. Algunos de ellos incluso desarrollaban iris de tonos dorados si su fe era excepcionalmente fuerte, como parecía ser el caso de esta mujer. Era alguien a quien él reconocía y se llamaba Lorena. Pertenecía a la Orden Dorada, una facción de caballeros dentro de la Iglesia Solariana. Su principal responsabilidad era combatir a los cultistas, lo que probablemente era la razón principal de su presencia aquí. Su líder, el inquisidor Bartolomé, era una figura destacada y, aparentemente, el abuelo de Lorena. ¿Realmente has sido bendecido por la Santa Señora Solaria por haber sobrevivido a un segundo encuentro con estos cultistas? Dama Lorena. Me alegra que me recuerdes, amigo mío. Siempre es bueno reunirse con compañeros guerreros. Lorena respondió cálidamente y sus ojos brillaron con anticipación. Parecía que estaba de buen humor, pero algunos de los otros paladines que estaban con ella no parecían tan alegres. Sus expresiones eran sombrías, un marcado contraste con el comportamiento jovial de Lorena. Dos de los caballeros parecían estar escudriñando la habitación mientras un tercero, un hombre de intensos ojos azules, miraba directamente a Roland. Su presencia exudaba un aire de sospecha y cautela. Señor Wayland. Se dirigió a Roland con un tono calculado. Su supervivencia en medio de tal caos es realmente milagrosa. Sin embargo, hay elementos aquí que requieren una mayor investigación. Roland podía sentir que este individuo estaba buscando información y su actitud era claramente antagónica. Era evidente que no habían venido para una simple visita de felicitación o para ofrecer ayuda. Si no proporcionaba las respuestas correctas, podrían llevarlo a otro lugar para interrogarlo más a fondo. Roland había oído historias sobre la Inquisición solariana y, si te consideraban un enemigo, la tortura era parte del proceso. Aprecio la preocupación por mi bienestar y la oportuna llegada de su orden. De hecho, fue un encuentro desgarrador con los cultistas. Debo elogiar su valentía y rapidez al lidiar con la situación, pero no creo que este sea el mejor lugar para tal discusión. En realidad, Roland no tenía ningún deseo de entablar esta conversación en ese momento. Era evidente que estos paladines intentaban arrinconarlo justo después de que recuperara la conciencia, probablemente con la intención de interrogarlo antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Por lo tanto, consideró más prudente posponer este debate para más adelante. Deliberadamente destacó los aspectos positivos de la situación, con la esperanza de mantener una atmósfera amigable. Además, su armadura no estaba con él, lo que significaba que no podía realizar un proceso de identificación adecuado para determinar las verdaderas identidades de estos individuos. Llevaban objetos que ocultaban sus nombres reales y, sin su armadura, no podía ocultar su maná mientras accedía a esta información. Esto no tomará mucho tiempo. Soy Sir Gideon, paladín de la Orden Radiante. Queremos hablar sobre el conjuro impío que se desató aquí y del que usted formó parte. También deseamos preguntarle sobre la extraña concentración de energía divina dentro del área del incidente y también. El hombre llamado Gideon ignoró sus palabras y empezó a acercarse. Su mirada era dura y parecía como si simplemente estuviera mirando en su dirección. Afortunadamente, Lorena, que notó la atmósfera tensa, intervino rápidamente en su nombre.
Gideón, seguramente nuestro propósito aquí no es interrogar sino ofrecer apoyo. La amenaza inmediata ha sido resuelta y Zero Island todavía está en recuperación. ¿Qué tal si me dejas esto a mí por ahora? Los dos se miraron por un momento. La expresión de Gideón permaneció inalterada, pero era evidente que estaba contemplando algo. Roland no estaba al tanto de la estructura jerárquica dentro de esta unidad de caballeros de la Orden Dorada, pero parecía que estos 5 individuos estaban más o menos en pie de igualdad. Podría haber un líder de grupo en alguna parte, pero al menos no parecía estar presente en esta situación. La intervención de Lorena pareció calmar momentáneamente la tensión en la habitación. Gideón, aunque todavía parecía disgustado, finalmente dio un paso atrás y accedió a su petición. Roland notó que los otros caballeros intercambiaban miradas sutiles, posiblemente indicando algunos problemas internos dentro de sus filas. Era posible que debido a las conexiones de Lorena con un alto inquisidor, los otros individuos dudaran en expresar sus preocupaciones. Aunque esto puede no haber sido beneficioso para su grupo, funcionó a su favor. Tenía una conexión con esta mujer, ya que una vez le salvó la vida y, afortunadamente, parecía que ella estaba inclinada a apoyar su postura en este asunto. Gracias por su comprensión, Zero Island. Pido disculpas por el enfoque brusco. Gideón puede ser un poco celoso cuando se trata de asuntos de la iglesia. Roland asintió en reconocimiento. Había tratado antes con personas celosas y sabía que a menudo era mejor tratarlas con delicadeza. Aprecio su consideración, dame Lorena. Si tiene alguna pregunta, haré todo lo posible para brindarle respuestas, pero preferiría tener un entorno más privado. Lorena asintió sutilmente, comprendiendo la necesidad de privacidad. Se volvió hacia los otros paladines y se dirigió a ellos, su voz algo firme pero no confrontativa. Caballeros, creo que podemos continuar esta conversación en un entorno más adecuado. Zero Island ha pasado por muchas cosas y es justo que tenga la oportunidad de recuperarse y ordenar sus pensamientos. No olvidemos nuestra misión principal aquí, que es para hacer frente a la amenaza cultista. Los otros paladines asintieron con la cabeza y Gideón parecía algo disgustado por la situación. Pronto el grupo comenzó a irse, pero su presencia realmente no desaparecería ya que continuarían custodiando esta infamia que contenía a todos los testigos del encuentro con los cultistas. Tienes mi agradecimiento, dame Lorena. Lorena está bien, los dos somos iguales, ¿no? No te preocupes por Gideón, él simplemente se preocupa mucho, no es fácil ser un paladín. Él asintió ante sus palabras y la mujer respondió con una brillante sonrisa. Después de su conversación, lo dejaron solo en la habitación, pero todavía estaba bajo la atenta mirada de uno de los caballeros estacionados afuera de la entrada. Era posible que albergaran sospechas de que algunas de las personas presentes pudieran estar involucradas con los cultistas y pudieran intentar huir. Dadas las circunstancias, realmente no podía culparlos, ya que encontrarse con un Eldritch Horror en medio de la nada era una situación inusual. ¿Se han ido? Aún no, pero no creo que debamos preocuparnos por ellos, puede que no lo parezca pero probablemente estén de nuestro lado. Elodía finalmente habló, habiéndose despertado durante la conversación pero prefiriendo permanecer en silencio. Se comportó con aplomo y siguió la etiqueta adecuada de no hablar en presencia de los caballeros. Aunque era la esposa de un caballero, sus orígenes seguían siendo los de un plebeyo. Algunos podrían considerarlo como un problema potencial. Un paladín de la iglesia solariana no era exactamente un caballero típico dentro de este reino. Su principal lealtad recaía más bien en su vecino reino de Alejandría. Tenían algo parecido a inmunidad diplomática especial. Si bien su nación puede no ser particularmente grande, sirvió como sede de la iglesia solariana, que comprendía fuerzas dedicadas a combatir criaturas no muertas y cultistas. Se mantuvieron luchando contra estas facciones malévolas y, a cambio, disfrutaron del privilegio de viajar sin restricciones a través de otros países. Si bien no se los consideraba una verdadera nobleza, nadie quería enredarse con ellos. Un paladín prácticamente podría acusar a cualquiera de ser parte de una secta, y tal acusación rara vez sería cuestionada. Afortunadamente, Roland ocupaba el puesto de caballero comandante, lo que haría que apuntar a él fuera un proceso más desafiante. Se le había hecho evidente que tal vez era una decisión inteligente dejar de ocultar tanto. Ahora poseía cierto poder de negociación de su lado, y su conexión con la paladín de la Orden Dorada Lorena también era ventajosa. No podía imaginar que la interacción fuera tan fluida sin su presencia en la habitación. Cuando se reorganizó, necesitaba expresarle su gratitud una vez más.
Por ahora, sin embargo, tenía que centrarse en otros asuntos. Pero no hablemos más de ellos. ¿Cómo te sientes? ¿Estás herido en alguna parte? No estoy bien. Eres tú quien me preocupa. La hermana Cassia pasó muchas horas curándote. Ella mencionó que podría haber algo de corrupción abisal persistente en ti, así que por favor tómatelo con calma. Comentó Elodia con preocupación en su voz. Era evidente que había dedicado una cantidad considerable de tiempo atendiendo su cuerpo, y la presencia de una esponja y un balde de agua, junto con la ausencia de sudor en su cuerpo, eran claros indicadores de su cuidado. Su cuerpo parecía mayoritariamente bien, pero podía haber algunos efectos debilitadores atascados en su estado que reducían algunas de sus estadísticas. Me siento bien, no puedes matarme tan fácilmente. Para tranquilizar a su preocupada esposa, se inclinó hacia adelante en un intento de levantarse de la cama. Aunque le empezó a doler ligeramente la cabeza, logró contener todos los indicios de dolor para asegurarse de su bienestar. Realmente no deberías levantarte ahora. Lo sé, pero ahora no es el momento de sentarnos, quiero verlo. ¿Te refieres a? Sí. Elodia no necesitó preguntar a quién se refería Roland, como ya se dio cuenta. Gracias a su sentido de maná, era consciente de que había varias personas en la sala, algunas de las cuales ya conocía. Todos tenían un patrón de maná distinto y era fácil acostumbrarse a él cuando se trabajaba con ellos durante un período prolongado. Podía identificar a un puñado de individuos por sus patrones de maná, uno de ellos era su esposa, mientras que otro era su asistente de toda la vida, con quien había trabajado durante muchos años. El recuerdo de Bernir herido mientras llevaba el exoesqueleto todavía estaba vivo en su mente. Sin embargo, gracias a su sentido de maná, no necesitaba preguntarle frenéticamente a Elodia qué había ocurrido después de que perdió el conocimiento. Bernir estaba en la enfermería junto con otros supervivientes como Armand y Lobelia. Con determinación, apoyó ambos pies en el suelo y dio el primer paso. La mayor parte de su cuerpo había sido reparado mediante artes divinas, incluidos sus huesos destrozados, que habían sido restaurados. Le permitió moverse libremente ahora que se había despertado. Elodia lo miró con preocupación en sus ojos y trató de ayudarlo mientras se levantaba. Él simplemente sonrió y continuó asegurándole que estaba bien. Pronto, apartó las cortinas divisorias para ver cómo estaba su vecino, Bernir. Allí vio a Diana con un niño dormido en brazos. Al igual que Elodia, había venido a cuidar a su marido, pero desafortunadamente, él estaba en peores condiciones que Roland. Bernir yacía en la cama junto a la de Roland, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Le faltaba el brazo derecho y en su lugar había una venda bien envuelta. Roland pudo ver la angustia en los ojos de Diana mientras sostenía a su hijo, tratando de mantenerse fuerte para ambos. Aunque Bernir parecía haber recibido tratamiento, todavía había una energía oscura persistente que emanaba de su cuerpo. Era probable que la criatura que lo lastimó tuviera un nivel de poder que excediera las habilidades de los clérigos reunidos aquí. La única razón por la que Roland estaba bien era gracias a su fuerte cuerpo, pero Bernir no era más que un no combatiente con clase de herrero, que también había sufrido una lesión más extensa. Cuando Roland se acercó, Diana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Ella forzó una débil sonrisa, pero él pudo ver por las bolsas bajo sus ojos que no había dormido por un tiempo. Roland, estás despierto. Yo no sabía qué hacer. Bernir, él está. Roland colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Diana. Todo va a estar bien, Diana. Encontraremos una manera de ayudarlo. Los paladines de la iglesia están aquí y tienen grandes sanadores. Los dijeron que debería estar mejorando y que lo peor ya había pasado, pero Diana ya había recibido seguridad de los sacerdotes, pero eso no significaba que no estuviera todavía acosada por preocupaciones. Al mirar a Bernir, parecía enfermo, pero era cierto que el maná maldito dentro de su cuerpo estaba disminuyendo gradualmente. Si permanecía en la enfermería, su condición eventualmente mejoraría en el transcurso de una semana. ¡Guau! Mientras miraba a su amigo que le salvó la vida, el bebé de la esposa de Diana comenzó a llorar. Se apresuró a consolar al niño, acunándolo suavemente en sus brazos, pero el sonido de los llantos del bebé comenzó a hacerse más fuerte. Antes de que pudiera disculparse, Elodia se acercó para ofrecer ayuda. ¿Qué tal si salimos y tomamos un poco de aire fresco? Wayland se quedará con Bernir. A él no le importó y solo asintió mientras los dos pronto se marchaban. Probablemente a la esposa de Bernir le resultó difícil mantenerse fuerte en una situación como esa. Su marido acaba de perder una extremidad y probablemente le resultaría difícil volver a trabajar como herrero.
Roland centró su atención en el muñón cubierto de vendas, un duro recordatorio de la batalla que acababan de soportar. Si Bernir no hubiera llegado junto con Elodía, probablemente ya habría muerto cuando el monstruo estaba a punto de asestar el golpe final. Sin la entrada en juego de su arma experimental, no habría habido tiempo suficiente para que la Orden Dorada llegara y salvara el día. La llegada oportuna de la Orden Dorada fue lo que finalmente lo salvó. Siempre estaría agradecido a su amigo que podría haber elegido salvarse pero se quedó para ayudar. Por su mente cruzaron pensamientos de suplicarle a la iglesia la ayuda de un sacerdote de nivel 4. Incluso consideró utilizar su conocimiento de la reliquia como moneda de cambio, pero las posibilidades de recuperar con éxito la extremidad de su amigo después de un período prolongado seguían siendo inciertas. Sin embargo, mientras miraba el brazo faltante con los ojos notó algo, tal vez había una manera de aliviar este problema de una manera diferente, a través de sus propias habilidades. Capítulo 400. Maná fantasma. La habitación quedó en silencio cuando la noche dio paso al amanecer y los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Una figura vendada contemplaba el brazo perdido de otra persona, cortado a la altura del codo, sin nada más que un lamentable muñón. Sin embargo, en su visión, había algo más allí, un fantasma azul del miembro faltante. ¿El maná está almacenando lo que una vez fue su mano? Mientras Roland contemplaba, sus ojos brillaron con un tono azul. Empleó la misma habilidad que usaba para predecir los movimientos de sus enemigos, pero esta vez, para su asombro, le proporcionó una visión única de este mundo. Fue la primera vez que usó esta habilidad en una persona a la que le faltaba un miembro, y reveló algo intrigante. Aunque a Bernir le faltaba el brazo, el maná que reflejaba su cuerpo mostraba la extremidad como un fantasma a su lado completo. Mana también almacena la información de una persona como una especie de dispositivo de almacenamiento. ¿Es así tal vez como pueden funcionar los hechizos de curación divina? No estaba del todo seguro acerca de esta teoría, pero parecía tener sentido en su mente. Existían hechizos divinos capaces de restaurar miembros, pero sus mecanismos seguían siendo un misterio. Inicialmente, había asumido que utilizaban el ADN de una persona para reconstruir la extremidad a su forma original, pero tal vez había un método completamente diferente en juego. Si el maná dentro de una persona almacenara toda su información, proporcionaría una explicación alternativa. Existían dos tipos principales de pociones y hechizos curativos. El primer tipo amplificaba las capacidades regenerativas de una persona para ayudar en la recuperación de heridas. Algunos monstruos podrían restaurar extremidades e incluso materia cerebral, lo que representa una variación de este tipo. El segundo tipo consistía en hechizos divinos que mágicamente podían revertir a una persona herida a un estado anterior. Mientras examinaba el fantasma de maná, contempló la posibilidad de que este estado pudiera almacenarse dentro del maná mismo. Esta idea era un concepto novedoso para él, ya que anteriormente había pensado en el maná más bien como una fuente de energía que circulaba por todo el mundo. Era un recurso que aparecía en las pantallas de estado de casi todos los seres vivos y se consumía al lanzar hechizos. La idea de que el maná podría poseer capacidades de almacenamiento podría abrir nuevas vías para su investigación, particularmente en el campo de las prótesis. Las prótesis mágicas no eran un concepto nuevo en este mundo. Sin embargo, normalmente solo eran accesibles para los lanzadores de magia. Estas prótesis dependían de la capacidad de una persona para manipular maná y solo podían ser operadas por personas que pudieran usar magia. Estos individuos en realidad no estaban usando su extremidad perdida, sino que la reemplazaban con algo parecido a la mano de un mago. Con el tiempo, se acostumbraron a mover la prótesis como si fuera una extensión natural de ellos mismos. Para las personas normales, replicar esta hazaña era imposible. Este nuevo descubrimiento ofreció un rayo de esperanza en la situación de Bernir y abrió la posibilidad de desarrollar prótesis para personas que no podían manipular el maná. Si la información de la mano perdida estuviera almacenada dentro del propio maná, podría ser factible conectar esos datos a un brazo de reemplazo. Si bien este esfuerzo requeriría una extensa investigación y desarrollo, tenía el potencial de crear un dispositivo que podría replicar las funciones de la mano perdida e incluso restaurar la sensación del tacto. Esta revelación encendió una chispa de inspiración en Roland y le dio algo de esperanza. Sin embargo, había algunos problemas evidentes con todas las teorías que corrían dentro de su cerebro. Se dio cuenta de que la teoría con la que se había topado podría no ser un descubrimiento nuevo y que otros magos podrían haberla intentado antes, posiblemente sin éxito.
Bernir no era el único no mago que necesitaba un miembro de reemplazo, parecía un esfuerzo lucrativo, lo que significaba que esta hazaña no sería fácil. ¿Eres tu jefe? Ah. ¿Estás despierto? Sí. Roland salió de sus pensamientos al darse cuenta de que Bernir finalmente había recuperado la conciencia. Su esposa, Jana, estaba fuera de la habitación, tomando un descanso de vigilarlo. El primer instinto de Roland fue llamarla de nuevo, ya que probablemente estaba esperando ansiosamente a que su marido despertara. Probablemente debería llamar a Jana, ella simplemente salió. Estoy segura de que querrá saber que su marido ha despertado. Te espera. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta para salir de la habitación, Bernir intentó sentarse. Sin embargo, hubo un problema. Debido a que le faltaba el brazo derecho, el intento fue complicado. Intentó levantarse como si el miembro que le faltaba todavía estuviera allí, pero acabó cayendo de nuevo sobre la cama. Mientras miraba la parte que faltaba, empezó a recordar los acontecimientos de ese día. Sí, así es, mi brazo derecho ese monstruo lo tomó. Sí, lo siento, es por mi culpa si no regresaste. Bernir salvó la vida de Roland sacando el cañón de riel experimental, pero también sufrió mucho por ello. Si simplemente se hubiera retirado a través del túnel de escape, su brazo aún estaría intacto, pero, por otro lado, el de Roland podría no haber estado aquí. No, tomé una decisión, ahora tengo que vivir con ello y haría lo mismo si Jouk. Cuando Roland respondió, dejó escapar una débil risa, pero pronto su risa se convirtió en un jadeo laborioso. La energía divina había curado sus heridas y restaurado sus huesos y órganos, pero los efectos debilitantes aún persistían, debilitando y doloriendo su cuerpo. Sabía que la recuperación llevaría algún tiempo y Bernir necesitaba tener paciencia hasta que recuperara su salud. Va a pasar algún tiempo antes de que esa energía maldita abandone tu cuerpo, solo descansa. Sí, esa podría ser una buena idea. Pronto volvió a quedarse dormido y su respiración se volvió más regulada. Sin poder hacer mucho, decidió simplemente visitar a los otros pacientes. Tanto Armand como Lobelia también estaban aquí, y solo faltaba el maestro del gremio. Teniendo en cuenta que tenía el nivel más alto, no era extraño que se hubiera despertado más rápido y hubiera seguido su camino. Me pregunto qué hizo con mi hacha. Roland se acercó a la cama de Armand y observó la disposición de los pacientes. Estaba claro que todas las personas que conocía estaban juntas y no parecía haber ningún extraño entre ellos. Era evidente que la iglesia les estaba dando un trato preferencial o los mantenía bajo estrecha vigilancia. Dada su participación en el encuentro con los cultistas, tenía sentido que la iglesia los vigilara y tratara de cerca. También había una cama vacía que tenía la firma de maná residual de su calvo favorito para confirmar su teoría. ¿Cómo se fue ese calvo? ¿Se convenció a sí mismo de no hacerlo? La ausencia del maestro del gremio indicó que se le había permitido irse, posiblemente después de haber sido interrogado y determinado que no constituía una amenaza importante. Dado que había pasado algún tiempo desde el incidente, este parecía el escenario más probable. También puso de relieve un problema. Todavía no lo habían interrogado y no estaba seguro de cómo resultaría. Era preocupante que faltara su colgante, que había usado desde Edelgard. Había sido destruido junto con su armadura, que también tenía un encantamiento de enmascaramiento similar. Aunque potencialmente podría crear nuevas runas en objetos metálicos que estaban aquí, ya no era necesario. Durante su tratamiento, el personal de la iglesia probablemente tuvo tiempo suficiente para inspeccionar su pantalla de estado, posiblemente descubriendo su verdadero nombre y verdadera clase, Runesmith Overlord. Puede que sea imprudente mentirle a la iglesia, no tengo idea de lo que podrían hacer y además, la ausencia de Agni de la habitación era notable, pero el hecho de que Elodia no estuviera en peligro probablemente significaba que su compañero canino estaba a salvo. Roland tendría que preguntar sobre el paradero de Agni más tarde, cuando tuviera la oportunidad de hablar con su esposa u otras personas en la sala. Todavía tengo algunas cosas con las que puedo negociar, así que no todo está perdido. Mientras paseaba por la sala de la clínica, seguía pensando en el futuro. Hubo varios problemas que no le permitieron continuar con su vida como antes. En primer lugar, los cultistas habían lanzado un ataque a su casa y eran claramente conscientes de su existencia. Existía la posibilidad de que conocieran sus secretos y cómo pudo desactivar su reliquia. Por otro lado, el hecho de que hubiera pasado una semana sin ninguna represalia directa por parte de los cultistas sugería que tal vez no fueran plenamente conscientes de sus capacidades. Anteriormente lanzaron un asalto total para destruir el monolito capturado solo para salvaguardar sus secretos.
La historia suele repetirse, si supieran lo que pasó aquí deberían haber actuado antes. ¿Podrían tener miedo del Orden Dorado? ¿Podría haber otro ataque? Continuó planteando esas preguntas mientras regresaba a la cama que ocupaba anteriormente. Mientras miraba por las ventanas, pudo ver numerosos caballeros y soldados patrullando la zona. Esta ubicación estaba dentro de la ciudad, lo que la convertía en un objetivo difícil para cualquier toma hostil. A diferencia de la situación en la otra ciudad, los cultistas aquí carecían de abominaciones y esclavos para obstruir a la guardia de la ciudad. No obstante, tenía que estar preparado para cualquier situación, incluida la posibilidad de que descubrieran sus habilidades en el futuro. Incluso si no eran conscientes de su verdadero potencial en ese momento, era evidente que los miembros de su culto habían sido desplegados en esta región una vez más. Sin duda intentarían desentrañar el misterio y eventualmente enviarían a alguien a investigar. Esta ubicación ya se había convertido en un área peligrosa para cualquiera relacionado con este incidente. Mi mejor opción sería llevar todo a la Orden Dorada, pero ¿será suficiente? De hecho, colaborar con la Iglesia de Solaria podría ser un paso estratégico para salvaguardar su hogar y a sus seres queridos. Su oposición a los cultistas los convirtió en un aliado potencial en la lucha contra esta amenaza común. Roland necesitaba encontrar una manera de establecer comunicación y generar confianza con la Iglesia, al mismo tiempo que tenía cuidado de no revelar demasiado sobre sus propias habilidades y conocimientos. Sería un delicado acto de equilibrio, pero podría ser la clave para asegurar su futuro y proteger a sus seres queridos. Incluso si la Iglesia hubiera decidido protegerlo, no sería suficiente. Había asumido erróneamente que alcanzar el nivel 3 garantizaría su seguridad. Sin embargo, después de su encuentro con el Gritch Horror, se hizo evidente que había fuerzas más allá de su comprensión. No era un desafío que pudiera simplemente superar subiendo de nivel y aislándose en una interminable mazmorra. Necesitaba asistencia adicional y acceso a tecnología rúnica avanzada. Había varios caminos para explorar, pero primero necesitaba iniciar una discusión con la Orden Dorada. Todo dependía de estos aliados potenciales y del valor que pudiera ofrecerles. Su principal herramienta de negociación sería su capacidad para desactivar los dispositivos ilusorios de los cultistas, una capacidad que ya dominaba en gran medida. Antes de compartir este conocimiento, tuvo que negociar algún tipo de acuerdo que los mantendría, al menos temporalmente, atados a Albrook. Estamos de vuelta. Sus contemplaciones fueron interrumpidas por Elodia y Yana, que finalmente regresaron de su pequeño descanso. La dedicación de Elodia y Yana por el bienestar de sus maridos era evidente, debido a sus ojeras. Fue un recordatorio de que Roland no estaba solo al enfrentar los desafíos que se avecinaban y también le dio el combustible para seguir adelante con su plan actual. Encontraría una manera de liberarse de estos cultistas siendo más proactivo. Bienvenido de nuevo, Overnir se despertó un momento, creo que está mejorando. ¿Él hizo? Rápidamente le dio a Yana esa buena noticia y la vio despegar. Elodia, quien sostenía al niño, sonrió. Pronto los dos la oyeron sollozar levemente y a Vernir tratando de calmarla. Tanto Armand como Lobelia también se despertaron pronto para compartir su propia historia de haber sido arrojados contra varios árboles y de haberles roto los huesos. La única persona que escapó ilesa de toda la situación fue Elodia, quien se encargó de atender las necesidades de todos. Cuando todos comenzaron a recuperarse, Roland preguntó sobre los eventos que ocurrieron después de que se desmayó. La única persona que presenció cómo se desarrolló todo fue Elodia, y pintó un cuadro detallado de los acontecimientos sin omitir nada. Comenzó exactamente al final del encuentro, donde un grupo de caballeros solarianos se apresuraron a descubrir a Agni. La forma de la variante luz del sol distraía bastante, y Elodia se sorprendió por la rapidez con la que los caballeros solarianos comenzaron a retroceder. Parecía como si tuvieran miedo de tocar al lobo gruñendo que protegía a Vernir y Roland, desmayados. Solo después de que los soldados de la ciudad, junto con Arthur, aparecieron unos minutos más tarde, la tensión se aclaró. Con su llegada y la capacidad de Elodia para calmar a Agni, los dos podrían recibir ayuda inmediata de los clérigos allí reunidos. La hermana Cassia estuvo presente ya que había participado en la subyugación del monstruo. Una vez que sus vidas ya no estuvieron en peligro, todos fueron llevados a la ciudad y la iglesia se apoderó de la totalidad de la casa de Roland. Según el protocolo habitual, debían buscar supervivientes cultistas y posibles peligros futuros. Arthur, que era el señor de esta tierra, normalmente tendría todos los derechos para cerrar el lugar sin la participación de la iglesia.
Desafortunadamente, cuando los malvados cultistas estaban involucrados, ni siquiera un noble podía hacer nada al respecto. Por decreto real, se les permitía hacerse cargo siempre que estuvieran involucradas fuerzas del mal. Esta era una de las razones por las que se temía a la Inquisición, ya que ni siquiera los nobles podían oponerse plenamente a ella. Estaba claro que la Iglesia de Solaria había tomado medidas rápidas y exhaustivas para asegurar el área y garantizar que no quedaran restos de los cultistas. Si bien no le gustaba el hecho de que una fuerza extranjera estuviera patrullando su casa, esto no era necesariamente algo malo. Con una mayor concentración de su atención allí, era menos probable que ocurriera una nueva ola de ataques. Entonces, ¿dónde está Agni? En realidad se quedó atrás, le dije que protegiera nuestra casa hasta que regresemos. No te preocupes por él, estos paladines sienten una extraña reverencia por él. Creo que lo ven como una especie de bestia sagrada. ¿Ellas hacen? La historia pronto llegó a su fin y le quedaron más preguntas. La razón por la que Agni no estaba aquí fue que lo dejaron en el complejo para protegerlo. No estaba seguro de hasta qué punto adoraban a su compañero canino, pero esto no era necesariamente algo malo. Al menos no parecían obsesionados con obligarlo a hacer algo que potencialmente le diera una nueva moneda de cambio. Con toda la información ahora reunida, necesitaba prepararse. No podía permitirse el lujo de revelar demasiado pronto. Necesitaba jugar sus cartas con cuidado, especialmente cuando se trataba de tratar con una organización tan poderosa y enigmática como la Iglesia de Solaria. Tenían la mayor parte del poder aquí y potencialmente podrían intentar sacarlo todo a la fuerza. Afortunadamente, esta nueva revelación sobre Agni podría proporcionarle un amortiguador, ya que estaba vinculado a la santa bestia que adoraba la Iglesia. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Has estado distraído por un tiempo? Quizás deberías dormir un poco. ¿Oh? No, estoy bien, solo estoy pensando en algunas cosas. Si puedo ayudar en algo entonces. Lo sé. Roland sonrió y, por un momento, se concentró en su nueva esposa. Por un momento, tuvo miedo de no volver a verla nunca más. Mucha gente no sería capaz de soportar un suceso tan traumático, pero allí estaba ella, ofreciéndole su apoyo sin siquiera pedir nada a cambio. Simplemente confirmó el hecho de que tomó la decisión correcta al pedirle la mano. Yo aprecio su preocupación. Estaré bien, es mucho que procesar, pero superaré esto como siempre lo hice. Lo sé, pero ¿a qué te refieres con tú? ¿No te refieres a nosotros? Las cejas de Elodía se fruncieron y parecía estar haciendo un ligero puchero. Ah, lo siento, supongo, todavía no estoy acostumbrado a esto. Con una suave sonrisa, ella se inclinó y le dio un cálido beso. Fue un momento de consuelo en medio del caos que se había desarrollado en sus vidas. Los dos habían enfrentado la adversidad, pero su vínculo solo se había fortalecido. Ahora solo necesitaban hacer lo mismo y afrontar juntos el siguiente obstáculo. Capítulo 401, cuestionamiento. Pido disculpas por no poder visitarnos antes, pero como saben, tuvimos una pequeña situación. Está bien, apuesto a que tuviste que lidiar con la Orden Dorada bloqueando la ciudad. Así es. Roland asintió con la cabeza hacia Arthur, que había venido a visitarlo a la clínica. Había pasado un día desde que despertó y su cuerpo se sentía mucho mejor. La mayoría de los efectos debilitantes que lo habían estado afectando ahora habían desaparecido y podía ser liberado. Sin embargo, había un pequeño problema. La Orden de Paladines Dorada Solariana. Todavía querían charlar con él y se mantuvieron firmes en no dejarlo fuera de su alcance antes de eso. Incluso Arthur no podía hacer nada al respecto, ya que podían invocar las leyes del reino para anular su estatus. Quizás si el duque interviniera, sería posible, pero su hijo no tenía ese tipo de poder. ¿Hasta dónde han llegado? Bloquearon la ciudad y están revisando cada casa, supongo que tienen algún tipo de dispositivo mágico para detectar cultistas. Eso podría ser posible. Roland reflexionó sobre la situación. La investigación exhaustiva de la iglesia no fue inesperada, considerando el reciente ataque a su casa. Sin embargo, debía tener cuidado con la cantidad de información que compartía. Su conocimiento sobre la creación de runas divinas planteaba un problema, y también estaba la cuestión de Agni. Tenía que asumir que la Orden Dorada ya había realizado su investigación sobre él, dejando poco espacio para la evasión. Si comenzaba a mentir y no cooperaba, también existía la posibilidad de que lo capturaran y lo consideraran pagano.
La Inquisición era conocida por torturar a sospechosos, ya que la magia curativa podía reparar fácilmente las lesiones físicas, no se preocupaban por cometer errores. Sin embargo, las cicatrices mentales sufridas tras días o semanas de semejante tormento solían ser irreversibles. Era mejor andar con cuidado ya que incluso la posición de caballero principal no lo protegería si fuera considerado un cultista. ¿Intentaron interrogarte? Oh, lo hicieron, afortunadamente gracias a mi disfraz tengo una buena coartada, tú en cambio. Tendré que hablar con ellos antes de irme, probablemente debería terminar con esto de una vez. Roland dejó escapar un suspiro y recibió una palmadita tranquilizadora de Arthur. Durante todo el ataque del cultista, Arthur había estado disfrazado, lo que lo salvó del escrutinio. Desafortunadamente, Bernir, Elodia y todos los demás no tuvieron tanta suerte. Tendrían que soportar el interrogatorio de la Orden Dorada. No habían hecho nada malo, pero Roland podía prever que algunos de ellos revelarían información sin querer. Se sabía que Armand era hablador, por lo que los detalles sobre las runas sagradas podrían eventualmente escaparse. Además, estaba la cuestión del enorme hechizo similar al sol que Roland había creado, que se había derramado al aire libre cuando detonó. ¿Debería fingir que tengo algún tipo de bendición de Solaria? Probablemente tengan alguna manera de probar las clases y bendiciones divinas, aunque probablemente no sea la mejor idea. La perspectiva de enfrentarse a la Orden Dorada era desalentadora, pero Roland se dio cuenta de que no podía retrasarla más. Tenía que actuar con cuidado y tal vez retener información no fuera el mejor enfoque en esta situación. En realidad, necesitaba a la Orden Dorada tanto como ellos necesitaban su conocimiento sobre la reliquia. Aunque era su carta de triunfo, en realidad quería presentársela a la Iglesia. Cualquiera que pudiera ayudar a mantener a raya al culto era un aliado potencial, y divulgar el conocimiento eliminaría cualquier motivo para seguir persiguiéndolo. Sin embargo, todavía era algo por lo que podía conseguir un buen precio y había algunas cosas que quería de este intercambio. Mientras se preparaba para afrontar el interrogatorio, la puerta de la sala de la clínica se abrió y entró un paladín de aspecto severo. El paladín estaba vestido con una brillante armadura adornada con el emblema de la Orden Dorada Solariana. Su mirada era aguda y Roland podía sentir el aura de autoridad que emanaba de él. Incluso sin usar su habilidad de análisis, Roland era consciente de que esta persona era un titular de clase de nivel 3, probablemente por encima del nivel 200. La habitación cayó en un tenso silencio mientras el paladín observaba a los ocupantes. Caballero comandante Wayland, síganme, necesitamos tener una discusión sobre los eventos recientes, Sir Gideon y Dame Lorena están esperando. Su tono era frío y directo, algo que un residente cercano se dio cuenta y decidió comentar. Oye, esa no es forma de hablar con un Knight Commander. No era Arthur ni ninguno de los soldados que Roland comandaba, sino su cuñado, Armand. Él, junto con Lobelia, también se habían despertado y ambos todavía sufrían algunas secuelas malditas. Para empezar, no estaban tan heridos, pero sus estadísticas no se podían comparar con las de él y los maestros del gremio. Oye idiota, para. ¿Por qué debería? ¿Quién se cree que es este brillante imbécil? Lobelia comenzó a tirar de él hacia atrás, mientras Armand lanzaba una mirada amenazadora al paladín de la Orden Dorada. El hombre de brillante armadura tomó en serio la amenaza y tomó la espada larga atada a su costado. Su oponente, sin embargo, todavía era un poseedor de una clase de nivel 3 que no necesitaba armas para luchar. Incluso si Roland estuviera desarmado, representaba una amenaza y también estaba potencialmente involucrado con el culto. ¿Estás tratando de resistirte a la investigación de la Orden Dorada? Espera, Armand. No intensifiquemos las cosas aquí. Podemos cooperar y solucionar todo sin confrontaciones innecesarias, déjamelo a mí. Intervino Roland, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Armand. La tensión en la habitación disminuyó ligeramente, pero el paladín permaneció alerta, mirando a Armand y Roland con sospecha. Solo después de que Armand comenzó a retroceder apartó su mano de esa espada mágica. Si intentan algo, empieza a gritar, te apoyaré, puedes contar conmigo. Eso es tranquilizador, ahora descansa un poco. Aunque Armand estaba hinchando su pecho, sus piernas parecían un poco tambaleantes. No sería capaz de vencer al caballero si se tratara de una pelea total, pero el sentimiento no pasó desapercibido. Era una sensación extraña tener gente de tu lado para variar y tendría que pensar en una manera de devolverte el favor más tarde. Ven conmigo, caballero comandante Wayland. No tenemos tiempo para demoras innecesarias.
declaró el paladín, enfatizando su autoridad, pero también realizó una cortés reverencia en dirección a Arthur. El noble no pasó desapercibido, pero su estatus era relativamente bajo y no era algo de lo que estos paladines dorados se preocuparan demasiado. Finalmente, Roland siguió al paladín fuera de la sala de la clínica a la que probablemente ya no regresaría. Afuera, Roland notó que había otros hombres con armadura estacionados que no se comportaban como el paladín. Su armadura no era tan prístina, pero aún llevaban el símbolo del sol. Todos estaban armados y miraron en su dirección en el momento en que salió. Roland, actualmente sin armadura y con prohibido portar armas, sintió el peso de ser tratado como un prisionero político. Sin embargo, no esperaba estar cautivo por mucho más tiempo. Pronto atravesaron la clínica y se dirigieron al edificio principal donde otro caballero de Orden Dorada Superior lo estaba esperando. Me pregunto dónde estará esa mujer, ¿será ella la que me interrogará? No conocía los nombres de estos dos paladines, pero estaban presentes cuando Lorena y Gideon se acercaron a él. En la superficie, parecía que ella estaba de su lado y que al hombre no le agradaba. En el pasado, le había salvado la vida a la mujer, por lo que ella le debía algo, pero no podía confiar demasiado en nadie. Esta gente tenía sus propios planes, y él también. Solo dependía de él conseguir un trato más favorable antes de revelar lo que sabía. Pronto, lo llevaron a un área subterránea dentro de la iglesia de la que no estaba del todo consciente. Allí, frente a una gran puerta de madera, divisó a Lorena, quien por alguna razón saludaba en su dirección. No te preocupes, esto no tomará mucho tiempo. ¿Es eso así? Lorena también llevaba su propia armadura completa, pero se había quitado el casco. Los otros dos paladines se hicieron a un lado mientras ella abría la puerta para revelar que Gideon ya los estaba esperando adentro. La habitación estaba poco iluminada y las velas proyectaban sombras parpadeantes en las paredes. El aire estaba cargado de un aire de autoridad y un toque de santidad. Lorena se acercó a Gideon, que tenía su habitual expresión severa. Por favor, tome asiento, caballero comandante Wailando debería llamarlo caballero comandante Roland de la casa Arden. Mientras se sentaba mantuvo una expresión pasiva. Tal como había asumido, su verdadero nombre había sido expuesto durante el tratamiento. Mientras seguía sentado, Gideon continuó con su monólogo que claramente intentaba buscar algunas respuestas. ¿Está usted lejos de casa, Sir Roland? ¿Puedes decirme qué hace aquí una persona de la región central? Nada menos que en territorio enemigo. Veo que estás bien informado sobre mí, pero tengo mis propias razones para estar aquí, ya no soy parte de esa familia. ¿Es así? ¿Te desterraron? No hubo declaraciones oficiales sobre tal caso. Parecía que Gideon había aprovechado bien su tiempo, realizando una investigación exhaustiva sobre los antecedentes de Roland. La iglesia tenía su propia red de información y mantenerse informados sobre los tratos nobles era crucial. El padre de Roland, una figura prominente en el ejército del reino y parte de la facción realista, hizo peculiar ver a uno de sus hijos en el sur bajo el mando de la casa Valerian. Algo que lo confundió fue la falta de cambio en su estatus, sin una declaración oficial de su muerte o desaparición. Gedeón, gracias a los recursos de la iglesia, probablemente habría podido descubrir dicha información. El hecho de que Gideon no insistiera en el tema de su muerte o desaparición confirmó esta teoría. Tal vez lo consideraron tan intrascendente que su padre ni siquiera se sintió inclinado a preocuparse por ese asunto. Mi salida no fue algo oficial. Elegí dejar a la familia y seguir mi propio camino. No es algo que deba preocupar a la iglesia o a la Orden Dorada. Pero así es, eres el tipo correcto de persona que el culto abisal buscaría. ¿Desterrado de tu noble hogar? ¿Buscando un mayor propósito o venganza? Debes estar bromeando, ¿estás insinuando que soy parte de la secta? ¿Por qué intentarían matarme aquí entonces? ¿Tuviste una pelea? Esa es una acusación absurda y usted lo sabe. Roland luchó contra el impulso de golpear la mesa con el puño, esperando que se rompiera y enviara astillas volando a la cara del paladín. Sin embargo, logró abstenerse de emocionarse demasiado, reconociendo que Gideon probablemente pretendía provocar tal reacción. Mientras permaneciera tranquilo y sereno, no había nada de estas acusaciones que pudiera perdurar. Ahora, Gideon, no nos adelantemos, Sir Wai, el pasado de Sir Roland realmente no importa, deberíamos centrarnos en el incidente presente. Lorena, sentada junto a Gideon, finalmente decidió hablar. Aunque ambos estaban colocados frente a él, estaba claro que Gideon era el interrogador principal. Si bien parecía que ella estaba de su lado, Roland no podía estar seguro.
Quizás simplemente estaba jugando a ser el policía bueno frente al policía malo del otro hombre, intentando bajar sus defensas. Sin embargo, no quería prolongar su estancia en este lugar, por lo que decidió agilizar la conversación. Probablemente deberíamos, estoy seguro de que quieres saber, cómo pude mantenerme continuo contra los cultistas, 2 veces. Se reclinó en su silla, cruzando ambas manos mientras examinaba sus expresiones faciales. Roland supuso que Lorena probablemente le había informado a Gideon sobre su primer encuentro y cómo la habían despertado del estado de ilusión. Se dio cuenta de que probablemente se dieron cuenta de que estaba insinuando conocimiento para contrarrestar el hechizo. Así es, fue sorprendente entonces, pero aún más ahora encontramos partes de la reliquia maldita dentro de los restos de esa criatura. Dame Lorena, ¿por qué estás revelando esa información? Cálmate Gideon, este hombre no es nuestro enemigo, en realidad tiene la clave para un gran avance. ¿Un gran avance? Parecía que su conocido de la Orden Dorada ya se había dado cuenta de lo que había en juego aquí y que tal vez mantener a Roland en una habitación con poca luz no era la mejor idea. De hecho, posee un conocimiento único sobre la reliquia del cultista y la forma de liberar a la gente, ¿no es así, Sir Roland? Él. ¿Por qué no me consultaste antes sobre esto, Dame Lorena? Oh, se me debe haber olvidado, pero estoy seguro de que estás familiarizado con el reciente incidente que involucró a esos bastardos. Sí, ya veo, entonces era él. Roland no dijo nada, pero parecía que Lorena ocultó cierta información a su amiga de la Orden Dorada. Fue rápido en captar mientras conectaba los puntos. Su mirada se volvió mucho más intensa que antes, pero por alguna razón, parecía que no había tanto desdén allí. ¿Cómo es posible? Si esto es cierto, entonces debes decirnos cómo. Anteriormente, Roland había logrado contenerse de un arrebato emocional, pero no se podía decir lo mismo de Gideon. Su mano golpeó la mesa de madera, rápidamente se dio bajo la presión y colapsó. Era evidente que Gideon estaba ansioso por una respuesta, pero en el momento en que la mesa cedió, pareció algo arrepentido, un marcado contraste con su comportamiento anterior. Parecía posible que el valor percibido de Roland a los ojos del hombre hubiera cambiado, y Gideon ya no podía seguir acosándolo con preguntas. Mis disculpas, Sir Roland, pero ¿podría decirme si realmente puede contrarrestar ese efecto? Después de recuperar algo de impulso, Roland decidió arrojarle un hueso al paladín. Su objetivo seguía siendo utilizar la iglesia para su propio beneficio. Así como deseaban que su tecnología despertara a la gente del letargo de la reliquia, él tenía la intención de utilizar sus servicios para proteger su propiedad y a sus seres queridos. Sí, eso es cierto, pude despertarme antes de que los cultistas entraran a mi casa. Probablemente por eso sigo hablando contigo, pero déjame explicarte algunas cosas primero. Una de las principales razones por las que esta gente lo necesitaba era la ausencia de una reliquia funcional para examinar. Roland había utilizado previamente su habilidad de depuración para obtener los esquemas, implementando contramedidas después de descubrir las complejidades de la reliquia. La iglesia había perdido el gran monolito durante el ataque del culto, impidiendo su progreso. Tuvo la suerte de ser el único poseedor de la tecnología esquemática y rúnica capaz de contrarrestar los efectos de las ilusiones, y eso es lo que esperaba dar a entender con su relato de los acontecimientos. Cuando Roland comenzó a explicar los detalles de su encuentro con los cultistas y la reliquia, Gideon y Lorena escucharon atentamente. La habitación poco iluminada se convirtió en un escenario para la narración de Roland, y con cada revelación, la tensión parecía disiparse. Describió la mecánica de la ilusión de una manera un tanto vaga para no revelar sus secretos demasiado pronto. Gideon, a pesar de su hostilidad inicial, empezó a apreciar la gravedad del conocimiento de Roland. El avance potencial en la lucha contra los cultistas y la comprensión de las propiedades de la reliquia eclipsó cualquier sospecha sobre el pasado de Roland. Sin embargo, para ganarse a la iglesia a su lado, se necesitaría algo más que teorías y estrategias. Normalmente, tales afirmaciones exigirían pruebas tangibles, pero el hecho de que estuviera despierto con los restos de la reliquia en miniatura fue suficiente para intrigar a la Orden Dorada y hacer que estuvieran dispuestos a cooperar. Has estado evitando responder mis preguntas, supongo que deseas recibir algo por tu conocimiento. Me alegro de que sea correcto. Tengo algunos términos que deseo que sigas antes de revelar más detalles. En primer lugar, quiero la protección de la iglesia para mi patrimonio y para mis seres queridos. Necesito estar seguro de que no serán el objetivo de la secta ni de nadie que busque mis conocimientos.
Ambos caballeros intercambiaron miradas, parecía que la petición no era del todo inesperada y tal vez incluso se habían preparado para negociar. Ya veo, lamentablemente, no somos más que simples paladines, necesitaríamos consultar a alguien en una posición superior. Oh, ¿por qué no le pregunto al abuelo? Lorena intervino antes de que Gideon pudiera terminar su frase. En el momento en que mencionaron a su abuelo, Roland notó que el paladín, mayoritariamente tranquilo, se estremecía. Si recordaba correctamente, el hombre al que se refería era un alto inquisidor, alguien que incluso podía invocar una nave voladora, como fue el caso durante el ataque de los cultistas. Si bien Roland no estaba muy interesado en tener involucrado a alguien que conociera a su padre y su identidad, ya estaba a la vista. Sin embargo, como era un inquisidor con poder real, la gente se lo pensaría dos veces antes de acercarse a un área protegida bajo su nombre y estandarte. Probablemente no pueda detenerla, señora Lorena, pero ¿por qué no discutimos el otro tema antes de tomar una decisión? Ah, ese problema. ¿Qué problema? Roland, que pensó que estaba a punto de firmar un contrato, de repente comenzó a tener un mal presentimiento. La cuestión relativa a la bestia sagrada, por supuesto. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.